Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más, espero que estén bien y más que todo espero que estén gozando de una buena salud, ¿ok? En esta ocasión vamos a tocar un tema que es las ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Pero nos preguntamos, ¿qué son las ecuaciones exponenciales? Estudiantes, las ecuaciones exponenciales son aquellas ecuaciones donde las incógnitas se encuentran en el exponente, ¿ya? Así de sencillo, donde las incógnitas se encuentran en el exponente, ¿ya? Entonces vamos por algunos ejemplos. Bien, aquí podemos observar varios ejemplos de ecuaciones exponenciales, ¿ya? La particularidad de estas ecuaciones exponenciales, estudiantes, es que la incógnita se encuentra en el exponente, ¿ya? Por ejemplo, en el primer ejemplo, la incógnita es x y se encuentra en el exponente del término del primer miembro, ¿ya? De la misma manera, en el segundo ejemplo, la incógnita se encuentra en el exponente, ¿ya? También en el tercer ejemplo se encuentra en el exponente lo que es la incógnita, ¿de acuerdo? De la misma manera podemos apreciar en el último ejemplo que la incógnita en este caso se encuentra en ambos miembros, pero en el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, estas ecuaciones, estudiantes, son aquellas ecuaciones que se denominan ecuaciones exponenciales, ¿ya? Ahora, para resolver estas ecuaciones exponenciales, estudiantes, debemos de conocer varios aspectos, ¿ya? O varios conceptos, ¿ya? Como por ejemplo, la ley de las bases iguales, ¿ya? ¿Pero qué nos dice esta ley? Nos dice que si en una igualdad de dos potencias las bases son iguales, entonces los exponentes también serán iguales, ¿ya? Como por ejemplo tenemos esta ecuación, ¿ya? Que le he escrito en esta parte. La ley de las bases iguales nos dice que si en una igualdad de dos potencias las bases son iguales, por lo tanto los exponentes también serán iguales. Es decir, x más 2 es igual a 4. ¿Ya? De donde obtenemos, estudiantes, una ecuación lineal sencilla, ¿ya? Que es x es igual a 4 menos 2, por lo tanto x podemos decir que vale 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley de las bases iguales debemos conocerlas para resolver ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la descomposición de un número en sus factores primos, ¿ya? Pero ¿para qué nos va a servir este aspecto, estudiantes? Por ejemplo, en la segunda ecuación podemos observar que tenemos una igualdad, sin embargo no tenemos potencia en el segundo miembro, ¿ya? Sin embargo, este número 4 podemos expresarlo en forma de potencia, ¿ya? Es decir, en lugar de 4, yo puedo anotar 2 elevado a la potencia 2, ¿ya? 2 elevado a la potencia 2 es lo mismo que decir 4, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos es donde utilizamos la descomposición de un número en sus factores primos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para expresar un número en forma de potencia y de esa manera tener una igualdad de dos potencias con la misma base, ¿de acuerdo? En la tercera ecuación, de la misma manera, se nos presenta una ecuación exponencial, ¿ya? Sin embargo, podemos observar que no tenemos potencias de la misma base en ambos miembros. En este caso, 64 se lo puede expresar en forma de potencia, ¿ya? Para ello, tranquilamente podemos decir que 64 es igual a 2 elevado a la potencia 6, ¿de acuerdo? Pero si no conocemos el valor de 64 en forma de potencia, tranquilamente podemos descomponer en sus factores primos este número que es 64, ¿ya?
Entonces decimos 64 tiene mitades. Entonces decimos mitad de 64 es 32. ¿Ya? Y 32 tiene mitades y decimos mitad de 32 es 16. ¿Ya? Mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. ¿Ya? En este caso 64 podemos escribir como 2 elevado a ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a la potencia 6. ¿Ya? Es por eso que les decía hace rato 64 yo puedo escribirlo como potencia, es decir, 2 elevado a la potencia 6. ¿De acuerdo? En este caso, ¿para qué? Para igualar las bases de ambos miembros, ¿ya? Y para que se nos haga más fácil resolver las ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Ahora, el número 64 no solamente se puede expresar como 2 elevado a la potencia 6, ¿ya? Por ejemplo, en esta tercera ecuación, si tuviésemos aquí una base 4 en el primer miembro, entonces el número 64 se lo puede expresar como 4 elevado a la potencia 3, ¿ya? Y si no conocemos su valor en forma de potencia del 64 o de cualquier otro número, entonces tranquilamente el 64 podemos descomponerlo, ¿ya? Descomponerlo. Como en el primer miembro tengo una base que es 4, entonces 64 yo puedo descomponerlo con cuartas, ¿ya? Digo, cuartas de 64 es 16, ¿ya? Y cuartas de 16 es 4 y finalmente cuartas de 4 es 1, ¿ya? Entonces 64 también puedo expresarlo como 4 elevado a la potencia 1, 2, 3, ¿ya? Es por eso que decía que 64 también se lo puede expresar en forma de potencia 4 elevado a la potencia 3, ¿ya? Entonces, estudiantes, si nos hemos olvidado en descomponer un número en sus factores primos, vayamos recordando, estudiantes, este proceso. ¿Para qué? Para igualar las bases de ambos miembros, ¿ya? Por otro lado, estudiantes, también tenemos que tomar en cuenta lo que son las propiedades de la potenciación, ¿ya? Bien, como primera propiedad tenemos una potencia de exponente 0, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un número elevado a la 0, siempre es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, vayamos apropiándonos de esta igualdad, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 siempre es igual a 1, ¿de acuerdo? Y si nos dan el número 1 y nos dicen que expresemos en forma de fracción, entonces podemos escribir el 1 como a elevado a la potencia 0, ¿de acuerdo? O cualquier base, ¿ya? Podemos decirlo 5 elevado a la potencia 0, ¿ya? O también podemos decirlo 10 elevado a la potencia 0, que es igual a 1. En sí, el 1 se puede escribir en forma de potencia con cualquier base, ¿ya? Con cualquier base, ¿ya? Elevado a 0, que es 1, ¿de acuerdo? Entonces vayamos apropiándonos de esta propiedad, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Y si queremos 1 expresarlo en forma de potencia, entonces podemos escribirlo cualquier número, en este caso el número que nosotros necesitemos, ¿ya? Elevado a la potencia 0, ¿de acuerdo? Bien, ahora vayamos con la segunda propiedad, ¿ya? En este caso tenemos una potencia con exponente 1, ¿ya? Y la regla nos dice que cualquier número elevado a 1 siempre es igual al mismo número o a la misma base, en este caso a A, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos que 8 elevado a la potencia 1, esto es igual a 8, ¿de acuerdo? En este caso, estudiantes, tenemos que comprender que
cualquier número, si no tiene exponente, se sobreentiende que está presente el 1 como potencia, ¿de acuerdo? En este caso decimos que si tenemos una base cualquiera, que le vamos a representar por y, sobreentendemos que tiene exponente 1, ¿ya? Solamente que la potencia 1 no se anota, se sobreentiende, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora a otra propiedad, donde tenemos una potencia con exponente negativo, ¿ya? Entonces, una potencia con exponente negativo es igual a su inversa, es decir, esta expresión tiene como denominador 1, ¿ya? Todos sabemos que tiene denominador 1, o está presente el 1, solamente que no se escribe. Entonces, este 1 sube arriba, ¿ya? Sube arriba. Y esta potencia baja abajo como denominador, ¿ya? Al momento de bajar abajo, el exponente cambia de signo, ¿ya? Es decir, baja con signo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, a elevado a la potencia menos n es igual a 1 sobre a elevado a la potencia n positivo, ¿de acuerdo? Y en el caso de que queramos expresarlo a elevado a la potencia n en el numerador, entonces esta potencia podemos subirlo arriba, ¿ya? Y al momento de subir cambia de signo, ¿ya? Sería menos n. Y el 1 bajaría abajo, y todos sabemos que el 1 abajo no se escribe, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos entonces una potencia con exponente negativo, ¿ya? Esta expresión podemos escribirla entonces como 1 en el numerador y en el denominador 3 elevado a la potencia 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces el exponente al bajar cambia de signo, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de que nos planteen esta expresión 1 sobre 4 elevado a la potencia 3 y 4 elevado a la potencia 3 necesitamos escribirlo en el numerador, entonces esta potencia podemos subirlo arriba, ¿ya? 4 y 3 al subir arriba cambia de signo, ¿ya? Sería menos 3, ¿de acuerdo? Y el 1 baja abajo que no se escribe, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otra propiedad donde tenemos una potencia con exponente fraccionario, ¿ya? Entonces esta expresión es igual a la raíz, ¿ya? Al índice de esta raíz viene el denominador de la potencia, ¿ya? Es decir, n, a, la base sería la cantidad subradical, y m, el numerador de la potencia, sería la potencia de la cantidad subradical. De esa manera, ¿ya? Vamos con un ejemplo entonces. En esta expresión 7 elevado a la potencia 5 tercios, decimos que es igual a la raíz con índice 3, en este caso raíz cúbica, ¿de qué? De 7 elevado a la potencia 5, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde tenemos una potencia 5 elevado a la potencia 3 medios, ¿ya? Entonces esta expresión es igual a la raíz cuadrada, recordemos que el índice 2 no se anota, ¿ya? Sin embargo, sobreentendemos que se trata de una raíz cuadrada de 5 elevado a la potencia 3, ¿de acuerdo? En casos necesarios, estudiantes, una raíz también se lo puede expresar en forma de potencia, ¿ya? Es decir, la cantidad subradical, que es 4, sería la base elevado a la potencia 5 sobre el índice 3 baja como denominador, ¿ya? En este caso sería 4 elevado a la potencia 5 tercios, ¿de acuerdo?
En este caso, estudiantes, tenemos raíz cuadrada de 10 elevado a la potencia 7. Y nos piden expresarlo en forma de potencia, ¿ya? Entonces, la cantidad subradical, que es 10, sería mi base, elevado a la potencia 7 sobre... Y todos sabemos que si una raíz no presenta el índice, sabemos que está presente el número 2, ¿ya? En este caso sería 10 elevado a la potencia 7 sobre 2, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a otra propiedad de la potenciación. En este caso tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, ¿ya? Entonces la regla nos dice, copiamos la misma base y sumamos los exponentes, en este caso m más n, ¿de acuerdo? No nos olvidemos entonces, en estos casos copiamos la misma base y sumamos los exponentes, ¿ya? Cuando se trata de una multiplicación, ¿de acuerdo? Vamos entonces por algunos ejemplos. En este caso tenemos una multiplicación de dos potencias de la misma base. Y la regla nos dice, copiamos la misma base, que es 2, y sumamos los exponentes. 3 más 2 es 5. De esa manera entonces se puede expresar esta multiplicación de potencias de la misma base, ¿ya? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde tenemos una multiplicación de dos potencias de la misma base. La regla nos dice, copiamos la misma base y sumamos los exponentes. X más 2. Decimos x más 2, ¿ya? Y lo dejamos expresado de esa manera porque x más 2 no se puede sumar debido a que no son semejantes, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a otra propiedad de la potenciación, en este caso una división de potencias de la misma base, ¿ya? Entonces esta expresión es igual a, copiamos la misma base a, y restamos los exponentes, es decir, m menos n, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta misma expresión, estudiantes, también se lo puedes representar de esta manera, ¿ya? A elevado a la potencia m dividido entre a elevado a la potencia n. Repetimos, si tenemos una división de potencias de la misma base, entonces copiamos la misma base que es a y restamos los exponentes m menos n, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una división de dos potencias de la misma base, ¿de acuerdo? Entonces esta expresión es igual a la misma base 3 y restamos los exponentes, es decir, 9 menos 4, eso nos da 5, ¿ya? Entonces esta expresión es igual a 3 elevado a la potencia 5, ¿de acuerdo? Bien, en este otro ejemplo también tenemos una división de potencias de la misma base, ¿ya? Como en el anterior ejemplo, esta expresión es igual a, copiamos la misma base que es 8 y restamos los exponentes comenzando por el de arriba. 3 menos 5 es igual a menos 2, ¿ya? Mucho cuidado ahí. Es decir, 3 menos 5 es igual a menos 2. Recuerden que al resultado se coloca el signo del mayor valor absoluto, en este caso menos, viene al resultado. Por lo tanto, 8 elevado a la potencia menos 2 es el resultado de esta división de potencias con la misma base, ¿de acuerdo? Bien, a continuación tenemos otra propiedad de la potenciación, ¿ya? En este caso tenemos una potencia elevado a otra potencia. Esta expresión, estudiantes, es igual a, copiamos la misma base que es a y multiplicamos los exponentes, ¿ya? En este caso m por n, ¿de acuerdo? Bien, nos plantean esta expresión, que es una potencia de otra potencia, ¿ya? En estos casos, estudiantes, se aplica esta propiedad, ¿no? Se copia
la misma base que 5 y se multiplican los exponentes. 2 por 3 es igual a 6, por lo tanto tenemos 5 elevado a la potencia sexta. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que se trata de una potencia de otra potencia, ¿ya? Como en el anterior ejemplo, entonces copiamos la misma base que es 4 y multiplicamos los exponentes. 2 por x, eso es igual a 2x, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a otra propiedad de la potenciación. En este caso, tenemos una multiplicación de potencias con el mismo exponente, ¿ya? Y distintos bases, ¿ya? Entonces, esta expresión, estudiantes, se puede también escribir como A por B, todo esto elevado a la potencia m, ¿de acuerdo? Bien, de la misma manera, aquí tenemos una multiplicación de potencias con el mismo exponente y distintos bases. Entonces, como en el anterior caso, decimos 5 por 8, toda esta expresión elevada a la potencia 2, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión, tenemos 40 elevado a la potencia 2, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a otra propiedad. En este caso tenemos una división de dos potencias con el mismo exponente y distintos bases. Esta expresión, estudiantes, también se puede escribir como A dividido entre B, todo eso elevado a la potencia m, ¿de acuerdo? De otro modo dicho, estudiantes, esta expresión también pudiera presentarse de esta manera: dividido entre b, potencia m, ¿ya? Que es la misma expresión que esta. Entonces, de la misma manera, se puede escribir esto: a dividido entre b, todo esto elevado a la potencia m, ¿de acuerdo? Bien, aquí se nos presenta una división de dos potencias con el mismo exponente, ¿ya? Entonces, esta expresión se lo puede escribir como 5 dividido entre 2, todo esto elevado a la potencia 3, ¿de acuerdo? Hasta aquí, estudiantes, hemos hecho un resumen de lo que son las propiedades de la potenciación, ¿ya? Aspecto clave y fundamental para resolver ecuaciones exponenciales, como también lo son la ley de bases iguales, que nos dice que si en una igualdad de dos potencias las bases son iguales, también los exponentes serán iguales, ¿ya? De la misma manera, otro aspecto fundamental es saber lo que es la descomposición de un número en sus factores primos, ¿ya? ¿Para qué? Para expresar un número en forma de potencia, ¿ya? Como en estos casos. Bien, entonces a partir de hoy lo que nos queda es apropiarnos de estos tres aspectos o conceptos para la resolución de ecuaciones exponenciales sin ninguna dificultad, ¿ya?